Tristemente, gente, hemos tenido problemas técnicos hoy para el streaming que teníamos planeado de la no eurocéntrica de Crónicas de ID, esta nueva crónica que teníamos para ustedes, y pues mi compañero el dinosaurio no está conectado, no tengo idea de qué pasó. Entonces pues aquí su servidor el dragón va a tener que estar pues hablándoles de este tema en solitario. Volvemos al set tradicional porque la cámara de mi computadora ya saben que tiene muy mala cámara, muy mal buffering. Entonces pues como no está conectado el dinosaurio, vamos a comenzar con las Espera, córtale, mi chavo, córtale. Es que no encontraba mi silla, me la guardaste. ¿Qué pasó? ¡Buenas noches! Después, mi estimado dragón, después de casi un año, regresamos a la cueva, regresamos al origen, regresamos a donde todo esto comenzó, mi querido público. Les mando un saludo. Estamos guardando nuestras medidas de sana distancia. ¿De algo servía esto en la primaria? Sí. Distancia 1, Distancia por 1, 2, 3. Entonces, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por nuevamente permitirme entrar a tus dominios. Pero bueno, Manden equipo de sanitización después. exactamente. Y bueno, pues aquí entre cubrebocas, alcohol para las manos y otros tipos de... Y otro tipo de alcohol. Y otro tipo de alcohol y otros tipos de cuidados, pues vamos a comenzar nuestra crónica de esta noche. Que bien ya comenzó a mencionar nuestro querido dragón, que es más allá, ¿qué? Viajando. Viajando lejos de Albión. Exactamente. Fantasía no eurocéntrica. Correcto. Y como bien menciona, y lo pueden ver en la descripción del video, vamos a hablar más allá de dragones y caballeros y princesas. Ya me voy yo. Adiós. De hecho, vamos a hablar de dinosaurios. No, vamos a hablar acerca de todas esas otras historias que han forjado a las civilizaciones, han forjado a las culturas. Y por supuesto, ya el dragón está a punto de justiciarme aquí con su espada. Pero la cuestión es que hay muchas otras historias que han creado este mundo y queremos hablar un poquito de ellas, ¿no? De cómo empezaron y cómo empezaron a generar esas nuevas tendencias, esas nuevas ideas que han creado esa plataforma de inspiración para nuevos autores y por supuesto a nosotros como lectores. Y bueno, sí me gustaría comenzar, mi estimado, que nos expliques un poquito el tema del título. ¿Por qué viajando lejos de Albión? Bueno, la palabra como tal, Albión, es un término que se usaba antiguamente para referirse a las Islas Británicas. Y sabemos, y principalmente en la fantasía post-tolkieniana o post la obra de J.R.R. Tolkien, que bueno, tenemos esta idea de que la fantasía incluye, como decía Guillermo, caballeros, dragones, las guerras tipo artúricas, los caballos andantes, las lanzas, las justas, todo este asunto, ¿no? Todo lo que viene siendo parte del imaginario artúrico, del imaginario tolkieniano. Y Albión, bueno, siendo un término con el que se relacionan a las Islas Británicas, de donde nace este tipo de fantasía o esta concepción que tenemos de la fantasía eurocéntrica o fantasía europea, también se le conoce, pues lo utilizamos para eso, ¿no? Viajando lejos de Albión significa viajar lejos de las concepciones tradicionales de la fantasía que tenemos todos pues ya bien engranadas en nuestro sistema. Específicamente, repito, pues por tanto el rey Arturo como el profesor Tolkien. Y Albión, bueno, también es un término que se llegó a utilizar de manera peyorativa por parte de los franceses durante la Guerra de los 100 años. Era la pérfida Albión, era como se referían a los ingleses en aquellos tiempos. En este caso, pues no lo usamos con esa actitud, sino realmente pues para celebrar autores e historias que toman lugar no solamente fuera de Inglaterra o fuera de Europa, sino en mundos o en análogos que son únicos y emulan otras culturas
de otras partes del mundo, sean estas africanas, sean de Medio Oriente, sean de Lejano Oriente, sean incluso de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Todo lo que no tenga que ver, repito, con esta concepción de la fantasía europea, la fantasía de reyes, castillos, princesas, caballeros, dragones, etcétera. Si bien hay lugares comunes que se utilizan, hay sincretismos culturales, obviamente, no significa que sean completamente lo mismo, sino que en todas las diferentes culturas tienen una concepción distinta de cómo se cuentan estas historias, y lo vamos a ver a través incluso de los sistemas de valores, de los sistemas de jerarquías, de cómo las culturas abordan ciertos tipos de mitos, ciertos tipos de criaturas, ciertos tipos de peripecias que pasan los héroes, cómo es el viaje del héroe en otras mitologías, en otras leyendas y en otras historias que tengan estas concepciones. Correcto, y para poder comenzar, pues sí me gustaría estar dando hincapié a que todo esto que conocemos como la historia de la humanidad, si bien tenemos poco tiempo realmente como conciencia de ser una civilización, y no digo solamente por el año que vivimos, que es el 2021 después de Cristo. No. ¿Que no era 2020? No, 2021. Desde que no estamos. Lo siento, ya pasó el tiempo. Llevamos más de un año que no nos vemos en vivo, yo lo sé. Pero a lo que me refiero, la civilización humana tiene más de 2021 años de existencia, o al menos se le puede considerar como una civilización. Tiene más de 10.000 años, por así decirlo, desde que empezamos de pasar de esas tribus salvajes que cazaban a ser tribus un poco más salvajes, pero cazamos de formas más distintas. Pero la cuestión... Pero nuevamente ya llega... Todo regresa al círculo, porque ahora otra vez estamos saliendo de nuestras cuevas para poder procurar el sustento de nuestra tribu. Exactamente. Y regresamos a la seguridad de nuestras cuevas. Y nuevamente, tratemos de estar en nuestras cuevas. Digo yo, por cuestiones que el destino nos juntó, tuvimos esta maravillosa oportunidad de nuevamente vernos con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Pero bueno, a lo que yo me refería era, digamos, a esos génesis, a los génesis de las civilizaciones que se cuentan en sus propias mitologías. De hecho, aquí hay algunos ejemplares que son como, de este lado, ¿sí es cierto? Las mejores leyendas mitológicas de José Repolles. Siempre me peleo con esta edición. Yo tenía una edición preciosa de Bruguera, pero de tanto leerla desde que era chiquito se deshojó completamente. Pero en este libro nos cuenta versiones abreviadas de las mitologías de toda la historia de la humanidad, desde Persia, la Persia preislámica, o sea, previo a Irán, previo a lo que conocemos ahora como el Oriente Medio, de la India, ahí tenemos hasta un separador, estaba yo leyendo hace rato, Sumeria, Babilonia, Japón, etcétera, ¿no? O sea, aquí, a pesar de que la portada pues sí, esté muy europeizada, o sea, muy el tipo de fantasía medieval al que me refería hace rato. Este libro cuenta todas las leyendas de todas partes del mundo de forma abreviada y de forma muy concisa, principalmente pues para jóvenes, y para que se vayan familiarizando con cómo son los sistemas de valores y cómo son las formas de pensar de otras culturas, que no todo, repito, son caballeros, dragones, princesas. No, y claro, y como le comentaba... Estoy comiendo el cubrebocas. No te preocupes. Y como mencionaba, los génesis de las civilizaciones, muchas, y por no decir una gran cantidad de ellas, tienen un inicio muy similar. Digo, a aquellos que están más metidos en la cuestión religiosa, no vamos a entrar en ese detalle, pero recordarán que la historia de la Biblia comienza con, en un principio todo era oscuridad, ¿no? Y el mismo Génesis, digamos, por ejemplo, de los griegos, comienza diciendo que en un principio todo era caos. ¿Qué pasó? Todo era oscuridad. Ah, sí, en un principio todo era oscuridad, ¿no? Y esa es una cuestión similar. La mayoría de las civilizaciones, si no me equivoco, comienza con donde había una gran oscuridad. Los mismos hindús mencionaban que todo era un gran lago oscuro. Los mexicas, nuestra cultura prehispánica, por así decirlo, en la historia del Popol Vuh menciona que también había... Bueno, son los mayas. Perdón, los mayas. Pues, había oscuridad, ¿no? Y de esa no nos veten, por favor. Por favor, perdón ahí a todos los historiadores. Lo peor es que el Don Juan y de la Vega no nos ayuda para sentirnos identificados con nuestras propias culturas. Pero bueno,
Lo que voy es esa cuestión. Hay mucha cuestión muy rica de historias que probablemente no todo el mundo conozca, a pesar de que venimos de culturas totalmente distintas de Europa. Que ya estamos mezclados, sí, por supuesto, llegaron acá, empezaron a mezclarse, unos dirán que los conquistaron, otros que los invadieron, otros bla, bla, bla. Pero el punto es que ya todas las grandes culturas están mezcladas. Los mapas se han cerrado, ya las fronteras virtualmente no existen. Entonces, la cuestión es que la cuestión de la mezcolancia o de poder generar esa inspiración a través de diferentes historias es prácticamente imposible. Es decir, hay que fomentar el hecho de conocer de otras culturas. Y precisamente queremos darle una pincelada, solamente una pequeña pincelada acerca de todo lo que existe realmente de otro tipo de historias, más allá de lo que conocemos como las historias de fantasía tradicional, ¿no? Ok, tenemos, por ejemplo, tenemos la cuestión de que en Europa tenemos varios países circundantes, como África, que tiene también su propia mitología y tiene ciertas creencias que han inspirado historias importantes. La cuestión de estar muy metido y arraigado hacia la naturaleza, el respeto hacia la misma, hacia los elementos, hacia los fenómenos naturales, ha inspirado grandes leyendas. ¿Hay algún ejemplo que nos quieras comentar? No, tú sigue. Okay. Por ejemplo, es que vi que estaba sacando un libro, disculpa. Y, por ejemplo, si nos vamos a lo que es el Medio Oriente, también la cuestión de lo que es el folclore, la comida, los animales, todo eso ha inspirado a cuestiones muy arraigadas y historias muy importantes que ya conocemos. Por ejemplo, tenemos esa historia, de hecho hacemos alusión a la querida Sherezada, que estuvo por ahí también dándome la bienvenida cuando abrí la puerta, de la historia de las 1001 noches. Historias que han trascendido y se han adaptado en diferentes versiones, pero es reconocida como uno de los grandes libros de esa zona, de esa región, pero no necesariamente el único de las historias más importantes que existen. Si nos vamos un poquito más a Oriente, podemos llegar a lo que es el Japón y la historia de ¿cómo se llama? No, de Japón sería de China. China. El viaje al oeste. El viaje al oeste. Que es una de las 4 grandes novelas chinas, que son de las que conforman realmente pues todo su imaginario. El viaje al oeste no solamente es una cuestión fantástica, sino son alusiones y lecciones de vida muy apegadas al tipo de filosofías cuasi religiosas. Digo cuasi sin un sentido denostativo, sino cuasi porque no estaban completamente estructuradas hacia esa perspectiva, pero que dan lecciones de vida poco a poco a través de las peripecias que van sufriendo o soportando o trascendiendo sus personajes. Correcto, correcto. Y si nos vamos nadando, de hecho, directo, llegaríamos también a estas culturas que desafortunadamente ya no hay una gran cantidad de personas que son de Norteamérica, aquellos los pieles rojas, por así decirlo, también tenían toda esta cuestión pues ahí está Shaman de Robert Shea. Acá está. Sí. Aquí está. Shaman de Robert Shea. Aquí está. Perfecto. Donde toda esa cuestión cultista acerca de lo que hablábamos un poquito acerca del totemismo en la crónica pasada, también de la cuestión de la vinculación entre los animales y los espíritus, está muy arraigada a este tipo de culturas. Y si nos vamos un poquito más abajo, llegamos hacia lo que es nuestra región, nuestro país, y toda esta cuestión prehispánica de cómo se creó el mundo. Recuerdo esta historia de los 4 soles. Ya maté a alguien. Mataste el espada de dragón. Hablando de... Y ahí llegamos a lo que es de Sudamérica, pero... Es de Sudamérica, es de acá. Pero llegamos a esa cuestión, ¿no? De que nuestra propia cultura también cuenta una hermosa historia. Esa creencia de que existían 4 soles o 4 formas de cómo el mundo se fue forjando hasta llegar a lo que es ahora. Y en una de ellas, y esto me voy a arraigar un poquito a mi cuestión de cuando estaba en la secundaria, hice yo un trabajo que desafortunadamente mi maestra de historia se lo quedó, no sé por qué, pero hice una comparación porque, digamos, la historia de los 4 soles te habla de que había un sol de agua y los mares se elevaron e inundaron todo el mundo. Y entonces los hombres se convirtieron en peces. Y eso, pues, está muy arraigado igual con la historia de la Biblia porque habla de la gran inundación. También hay una gran inundación en lo que es en la época de... Bueno, en los sumerios hablan de una gran inundación, los griegos hablan de una gran inundación, y también los egipcios hablaban que el Nilo empezaba a crecer e inundaba todo Egipto, ¿no? Entonces, hablamos de cuestiones que están muy vinculadas. Y uno se pone a pensar que grandes eventos que cambiaron el mundo tuvieron que inspirar a estas civilizaciones en la antigüedad. Y eso generó diferentes historias, diferentes percepciones, diferentes formas de ver la vida.
Y eso actualmente nos sucede ahora. Ahora estamos pasando por una pandemia. No sabemos qué historias nuestros descendientes empiecen a crear a través de, oye, estuvieron un año encerrados en casa, pues ¿qué hacían, no? Y de repente el OnlyFans, que es ahora, se convierte en el futuro, ya me están cortando el otro lado, se convierte en las historias de las sacerdotisas y sacerdotes que le daban placer a los dioses, ¿no? Bueno, ya no es el caso. Esperemos no sea el caso. Puede ser peor, digo, como dices, todas estas cuestiones de que estén vinculadas las antiguas culturas y que tengan ciertos lugares comunes, particularmente muchos estudiosos, historiadores lo concatenan, y aquí la mano derecha no me dejará mentir, con cuestiones atmosféricas, cuestiones climatológicas, toda la parte de desastres ambientales que hayan sufrido. ¿Se cayó el streaming? Sí. Oh, Dios. ¿Qué pasó? Ya, pero no me acuerdo hasta dónde se quedaron. Ah. ¿Estamos otra vez? Sí. Sí, ok. Hola. Perdón. Perdón. Recapitulando. La cuestión de que las antiguas culturas a veces tomen los mismos motivos en sus leyendas, en su folclore, su mitología, tiene que ver tanto con la cuestión del pensamiento mágico religioso, que es una cuestión intrínseca que se dio en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, y otra es la parte de que los fenómenos naturales, los fenómenos atmosféricos, las erupciones volcánicas, los terremotos, suceden en una parte del mundo pero tienen consecuencias en otra parte del mundo. Entonces se cuenta esa misma leyenda cuando suceden al mismo tiempo, se cuenta las dos caras de la moneda, las dos partes de la historia, pero a veces confluyen en sí mismas, ¿no? Entonces las grandes inundaciones en una temporada de lluvias atípicas, de que tuvo que haber muchísimas en la historia, bueno, tienen que ver en una cultura y en la otra. El diluvio universal que decía Guillermo, bueno, está tanto en la Biblia como está en la cultura griega, como en los egipcios, como en los sumerios. También recuerdo que incluso en algunos mitos prehispánicos de aquí, se refiere a una gran inundación que arrasó el mundo. También las culturas polinesias, se recuerdan, bueno, la película aquella de la compañía del ratoncito, ¿no? De Moana, habla acerca de esto, ¿no? De cuando el mar sube y se come a las islas. Exactamente. Entonces, siempre los elementos naturales, los 4 elementos principales, diríamos aquí con el Avatar, ¿no? Y eso, tienen que ver en los mitos, tienen que ver en la confluencia de las historias fantásticas, de las mitologías, de las leyendas, y llega a ser similar porque el fuego quema igual aquí que allá, ¿no? Correcto. El agua moja igual aquí que allá, la tierra a veces es más fértil aquí, más fértil allá, pero al fin de cabo es tierra, y el viento sopla aquí y allá, ¿no? Correcto, correcto. No, y ahora que mencionas un poquito del Avatar, de esta historia maravillosa, debo decir que la animación ha sido de las mejores que yo he visto en las series animadas, pero eso es algo importante, a pesar de que fue hecho por una compañía americana y que tiene ciertas influencias europeas, por así decirlo, habla de culturas que no tienen nada que ver con sus creadores, o al menos que la mayoría de los que están en esa empresa. Estamos hablando de culturas orientales, ¿no? Además, en lo que son los monjes Shaolin, tenemos la cuestión de las culturas de los, ¿cómo se llaman los que están en la Antártida? Inuit. Los Inuit. No, bueno, sí, los esquimales, Los diríamos, esquimales, pero por ejemplo. no es la Antártida, es No, Alaska. La Antártida hay pingüinos. Los que están ahí, ¿no? Pero bueno, todas esas culturas, como pueden ver, están ricas de ciertos elementos que han ayudado y han fomentado y han inspirado nuevas historias. Y eso es lo importante, eso es lo que hay que rescatar de estas historias, porque realmente es mitología. La mitología, como bien mencionaba en algún momento, son religiones que ya no tienen tantos seguidores o ya no tienen tanta creencia y las categorizan como ahora mitos. Pero en algún momento era su religión, eran sus creencias y todo el mundo creía en ellas. Tanto como en Grecia creían en los dioses romanos, en Grecia creían en los dioses griegos y en Roma los dioses romanos, pero virtualmente eran los mismos. Denle en su madre. Ya, denle. Ya. Perdón. Es que ya extrañaba, me estoy nervioso aquí. No, pero a lo que me voy. O sea, los mismos dioses. Por ejemplo, tenemos esa trinidad, por así decirlo. Tenemos a Zeus, que reinaba los cielos.
tenemos a Poseidón que reinaba en los mares y tenemos a Hades que reinaba en el inframundo. O tenemos a Manwë, a Ulmo y a Mandos. Sí, son creyentes del Silmarillion, ¿verdad? Exactamente. Que no es la Biblia del Señor de los Anillos. No va por ahí. Es una historia de la concepción del legendarium del profesor, pero está inspirado, obviamente, en este tipo de situaciones, ¿no? Si nos vamos de este lado del charco, nosotros teníamos a Quetzalcóatl, teníamos a Huitzilopochtli, teníamos a Tezcatlipoca. Si nos vamos del lado de, por ejemplo, de los hindús, teníamos a Rama, teníamos a Vishnu y teníamos a Shiva, ¿no? O sea, son esa concepción de que se le atribuía a una deidad ciertas características similares. Era muy permeable en todas las civilizaciones y obviamente tenían que contar una historia para poder darle origen a todas estas. El único problema con estas cuestiones de que confluyan tantas o haya tantas coincidencias históricas y mitológicas, digamos, con las culturas es que, bueno, da pie a gente como los programas estos de History Channel de alienígenas ancestrales, ¿no? Sí. O cosas así. O bueno, a los libros de Michael Scott, del alquimista de Nicolas Flamel, que también agarró todo de chile, mole y pozole y a todos los volvió antiguas civilizaciones. Sí, los antiguos astronautas. Sí, los dioses eran antiguas civilizaciones o antiguas, ni siquiera criaturas mágicas, ni siquiera tulpas, como nos diría aquí el libro tibetano de la muerte, ¿no? De la reencarnación a partir de la voluntad, eso es un tulpa, sino eran pues realmente razas de seres superiores que vinieron de algún lado y hasta viajaban en el tiempo y cosas así. Bueno, realmente pues se puede utilizar todo este tipo de cosas y es válido, sí, porque estás tratando de contar una historia siempre y cuando esté documentada con cómo eran los mitos antiguos. Digo, ya lo veremos con donde lo dije este señor, Rick Riordan. Riordan. Bueno, el autor de los libros de Percy Jackson, que también escribió las crónicas de Caín, que habla precisamente de los dioses egipcios, ¿no? De la cultura egipcia, que es posiblemente después de la mitología griega, es una de las mitologías más exploradas y que más curiosidad nos causa. Pues sí. Pero en realidad y tomando eso en cuenta, hay que tomar para hablar un poquito de fantasía neurocéntrica, que no es lo mismo, y esto hay que subrayarlo, no es lo mismo fantasía, no pasó nada, fantasía no eurocéntrica escrita por personas caucásicas o personas que no pertenezcan a esa cultura, y fantasía no eurocéntrica cuando es fantasía escrita por personas de otra raza, otra etnia, ¿no? O sea, una persona con padres africanos o coreanos o hindús, etcétera, ¿no? Que vengan de esas culturas. No estamos hablando tanto del color de piel del autor, no estamos hablando tanto del trasfondo del autor, estamos hablando principalmente de las características que toma la historia en particular. Si bien ahorita y recientemente, y mucho por cuestiones de marketing, no podemos evitar mencionar eso. Está el asunto de vender la fantasía neurocéntrica como algo hit, ¿no? Algo que está muy de moda. También, bueno, es porque realmente uno sí se le ha negado, se le ha cerrado la puerta mucho tiempo a los autores de otras etnias, de otro trasfondo racial, pero también nos hemos enfocado únicamente en un tipo de relatos. Lo pueden ver mucho con todo lo que tengo aquí, la mayoría es fantasía que tiene que ver con la cuestión eurocéntrica, porque es el pilar, digamos, en el que colocamos todas nuestras concepciones de fantasía de este lado del charco. No podemos hablar del otro lado del charco. Pero incluso cuando hablamos, no sé, de las crónicas, las crónicas de la Guerra de Lodos, o Record of Lodos War, no podemos decir que es fantasía neurocéntrica porque el autor sea japonés, ¿no? Porque realmente está tomando todas las mismas concepciones de Tolkien y más adelante de Calabozos y Dragones y nada más las está haciendo para forjar su historia. Por eso tampoco tenemos aquí a Brave Story de Miyuki Miyabe, etcétera, porque son concepciones eurocéntricas, europeas, que simplemente las escribe alguien de otra parte del mundo. Por esa misma razón tenemos aquí autores como, bueno, aquí está como Neil Gaiman y American Gods, que han de reconocer, es una
versión de lo que decía ahorita de las tulpas, ¿no? De la creencia que concibe a un ser material. Y pues realmente todos los dioses de las otras culturas que llegaron en las cabezas, literalmente en las historias, en los imaginarios, en los trasfondos culturales de los inmigrantes a Norteamérica, tomaron forma y ahora se están enfrentando a los dioses nuevos de la tecnología, de la moda, del comercialismo, etcétera, ¿no? Y en la serie pusieron al dios del internet. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues también, igual que no es una secuela, sino es como un libro conectado a Anansi Gods, aquí nos habla de los hijos del dios Anansi, que es el dios araña de una de las culturas africanas que después fue importada a Haití con los esclavos, cuando llegaron a las islas, ¿no? Con todo este periodo oscuro de la humanidad, que no obstante, pues fue lo que decía Guillermo, derribando las fronteras y haciendo pues que toda la cultura se vuelva poco a poco universal. Existe también, bueno, la cuestión de la apropiación cultural, que es otro tema bastante delicado. Aquí hay espíritus chocarreros que están enojados con Guillermo. Estoy alterando después de un año. Está el asunto de la apropiación cultural, que es un asunto bastante serio. No obstante, es también un asunto al que se le ha dado una explosión de controversia innecesaria, porque realmente cuando uno se mete a explorar una cultura diferente a la suya, no está directamente tratando de apropiarla, sino simplemente se está informando, está tratando de comprenderla y aprender de ella. Cuando uno aprende un idioma distinto, digo, pues muchos aquí hablamos inglés, muchos también hablamos francés, en mi caso hablo japonés, la mano derecha habla alemán y coreano también aparte, y nos está tratando de apropiar esa cultura, simplemente está abriendo sus horizontes a esta cuestión de que pues el mundo cada vez es más amplio en la cuestión de que las barreras nacionales, y ahorita en la pandemia, a pesar de que todos estemos encerrados, realmente pues se han ido perdiendo por lo mismo que estamos más interconectados. Correcto, correcto. No, y aquí una cuestión importante, esa cuestión de, como mencionabas, de poder apropiarse de una cultura, yo creo que enriquece mucho, y más a una cuestión cuando nos vamos a la cuestión literaria. Cuando tú empiezas a leer acerca de... No apropiarse, internalizar. Internalizar, o pedir prestada. Bueno, cuando empiezas a leer acerca de una cultura, te das cuenta que más allá del estilo de redacción o el estilo de cómo lleva la historia, te das cuenta que las historias sí son en cierta manera muy distintas a lo que es la fantasía tradicional. A veces el héroe no es tan caballeroso, tan valiente, tan gallardo como si fuera un héroe de fantasía que viene blandiendo su espada y va y mata al dragón. No, muchas veces el héroe incluso tiene ciertos defectos, y esos defectos son los que le ayudan a poder completar su misión. De hecho, lo vemos en la historia de del viaje al oeste, que el personaje principal es el dios mono, y aquí la cuestión es que él es un rebelde. De hecho, la historia comienza diciendo que él hacía... No lo tiene en el físico, pero él comienza haciendo muchas travesuras y por eso los dioses lo castigaban. Esa es la cuestión. Muchas veces esas que no son virtudes tal cual, hace que una historia fuera de un contexto de fantasía tradicional a veces genere cierta sorpresa cuando uno empieza a leer esta situación, ¿no? O incluso los Génesis a lo mejor no es tan bello o tan normal cuando tú lo lees en otras culturas. Digamos, recuerdo aquí que nuestro Génesis en la cultura de los mayas, pues nacimos ahí a través de cuando se cortó Quetzalcóatl cierta parte de su cuerpo, y nacimos de la sangre de él, ¿no? Y decir, bueno, sí, tiene cierta lógica si lo ves de esa forma, pero obviamente no estás acostumbrado a leer cuestiones tan, quizás escatológicas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ¿qué otro tipo digamos, de lectores que son de otra raza podrías recomendarnos, mi estimado? Bueno, en realidad, ahorita abordo rápido lo que mencionas. Sí, los sistemas de valores de otras culturas son distintos al que estamos acostumbrados, particularmente gracias a nuestra formación pues eurocéntrica. Dice Dietrich Schwanitz, un autor alemán, que la cultura europea y la cultura occidental más bien se forjó a partir de dos libros: la Biblia hebrea y la épica o epopeya dual, que son la Ilíada y la Odisea. Los sistemas de valores
que tenemos fueron tomados directamente de esos libros. Entonces, de ahí nosotros como civilización de media parte del mundo, bueno, hemos ido forjando a través de los múltiples sincretismos y los encuentros de distintos mundos, de distintas culturas, a veces a través de la conquista, a veces a través del simple comercio, como sea, se han ido, bueno, internalizando e internacionalizando. Las dos cosas ahí aplican. Y pues sí, no es lo mismo un caballero andante completamente puro y casto y ¿cómo se dice? Lleno de virtudes. Lleno de virtudes, exactamente, y completamente devoto hacia su dios y hacia su princesa, ¿no? Una cuestión idealizada como lo tendría en su mente nuestro querido Alonso Quijano, también conocido como Don Quijote. Pero no es lo mismo eso que pues un guerrero árabe o un guerrero sarraceno. De hecho, hay mucha, incluso en la fantasía eurocéntrica, bueno, tendemos mucho hacia colocar todavía a los sarracenos o a las culturas que emulan o son análogos de los sarracenos, de los árabes, porque se mantiene esta cuestión de las cruzadas, ¿no? De esta guerra que hubo entre Oriente y Occidente. Bueno, 6 guerras de hecho, de las cuales solo se ganó una, pero sí, cosas. Entonces, tenemos en la misma fantasía de Tolkien, ¿no? A los Haradrim, bueno, que los en Harad, y que los toman algunos incluso como un como un argumento, ¿no? De que había racismo en la obra de Tolkien porque son partes de los malos, ¿no? Y cosas así. Bueno, en un mundo donde se utilizan análogos, claro que va a haber buenos y malos, dependiendo de dónde está escribiendo uno, de qué perspectiva, ¿no? No es lo mismo un lado o el otro. Exactamente. La visión de los vencidos, diría aquel libro que tenemos aquí. Y en este caso, bueno, yo quiero hacer un paréntesis con este libro de Nation, de nuestro querido Terry Pratchett, que hoy es su aniversario luctuoso. Hoy cumple 6 años que nos dejó este maravilloso humorista, satirista y uno de los más grandes escritores que ha dado la fantasía y la literatura en general. Siempre lo digo, si Tolkien tomó todos los mitos y leyendas y el folclore de la Europa antigua y los hizo converger en Tierra Media, Terry Pratchett tomó todo, la suma de todo lo que nos hace humanos y lo colocó en un disco que estaba a lomo de 3 elefantes y que a la vez esos elefantes viajaban en el caparazón de una tortuga que nadaba por el cosmos infinito, quién sabe a dónde. Pero este libro no toma lugar, claro, en ese disco, en Discworld. Este libro toma lugar en nuestro mundo y se llama Nation porque realmente el protagonista principal, Mao, su nación, su tribu, su cultura es aniquilada un día por un tsunami, una catástrofe natural de las que mencionaba, ¿no? Justo cuando él estaba ganándose su alma, según su cultura, en su prueba de hombría, digamos, ¿no? Entonces cuando regresa, pues ya no tiene quien le dé su alma. Y él escucha las voces de sus antepasados que le están exigiendo que haga algo de una manera a veces muy chusca, muy parecida a las brujas de Discworld, de hecho. Cuando se topa con un barco que fue arrastrado por ese mismo tsunami, y es un barco de exploradores victorianos de la época, de las grandes exploraciones que hiciera Charles Darwin, etcétera, donde la única sobreviviente es una joven llamada Daphne, o bueno, ella dice que se llama Daphne, ¿no? Y es el encuentro del mundo de Mao con el mundo victoriano, y traspasando la barrera del lenguaje tienen que colaborar para ayudar a los sobrevivientes que están alrededor y superar un montón de pruebas, ¿no? Recientemente me topé con que este libro en la plataforma de Goodreads ha sido muy criticado porque dicen, ¿cómo se atreve un autor inglés a tratar de representar a una cultura de las islas del Pacífico? Dicen, bueno, porque estaba muy bien informado, punto número 1. Punto número 2, porque estaba sabía muy bien qué tipo de historia quería contar, porque no representa de mala manera a ninguno de los personajes de esta cultura.
Y pues porque realmente lo que está haciendo es contar una historia. Eso es el punto que debemos de tomar en cuenta. Se cuentan, las historias se cuentan. No importa tanto a veces quién las cuente, sino qué nos dice la historia y cómo nos lo dice y qué nos deja esa historia. Claro, si hay libros donde se tomen a los nativos de estas islas como personas malas o se les dé todas estas características peyorativas, que si hay libros que se los dan, bueno, claro que es reprobable y criticable, pero cuando un libro, que de hecho pues lo califican, ¿no? Me encantó el libro, pero me choca que sea un autor blanco el que lo haya escrito, es pues cuando uno pierde el piso, ¿no? Y pierde el sentido crítico al momento de leer las historias. Eso también pasa, bueno, con Otherland de Tad Williams, tómense su shot, porque estoy mencionando a Otherland, donde los personajes principales son sudafricanos, Reni y Kabu. Y Kabu de hecho es un nativo de una tribu Zulu de África, y esto en el futuro, en el 2060, donde la realidad virtual ya es completamente inmersiva. Y hay personajes de muchos diferentes países, muchas diferentes culturas, pero Kabu, que es un ingeniero, un joven que va a estudiar ingeniería en informática, a pesar de haber salido directamente de su tribu, él cuenta muchas de las historias de su tribu, mucho del folclore, que es tomado de un estudio muy profundo que hizo el autor Tad Williams sobre estas tribus, ¿no? Y otra vez el espíritu choca raro. Entonces, no está representando de mala manera, ni está criticando, ni está mucho menos haciendo un estereotipo, ni nada por el estilo. Tenemos también, bueno, esa cuestión de las hipersensibilidades y de que Speedy González es malo y todo eso, ¿no? Pero en realidad se está representando de buena manera diferentes culturas, con diferentes protagonistas, con diferentes sistemas de valores de diferentes partes del mundo, y se está criticando porque no lo hace una persona de esa parte del mundo. En realidad eso es una cuestión que a veces enoja. Se entiende, claro que se entiende, repito, se le ha cerrado la puerta a muchísimos autores de color, de otras etnias, incluso, bueno, ahorita que también la mano derecha está muy metida con la cultura surcoreana y está leyendo mucha ciencia ficción surcoreana y me quiere hacer leer ciencia ficción surcoreana. Oye, es muy buena. Pues llevas 6 meses comiendo pura comida coreana, eso ya es muy buena la comida coreana. Eso ya no me está haciendo que haya ahí una cuestión objetiva. Pero realmente, bueno, las culturas de otra parte del mundo a veces no permean, no logran penetrar el mercado de este lado por lo mismo, porque se tiene esa aduana, digamos, cultural de que, oye, es diferente, oye, no cabe con mi sistema de valores, no lo puedo representar, o no, pues no va conmigo, ¿no? O simplemente decido ignorarlo. Ese también es otro punto válido. No obstante, bueno, cuando se abre la puerta a la convergencia de mundos, a la convergencia de distintas historias, siento yo que no importa tanto quién los cuente, sino cómo los cuente. Está una de las convergencias más grandes, los cuentos de Terramar de Ursula K. Le Guin, donde ya lo dijimos en nuestro segundo capítulo de Crónicas de ID. No, el tercer capítulo de Crónicas de ID. Terramar se llama. Básicamente, y lo repito y me mantengo ahí, porque lo dice Tom Shippey, Ursula K. Le Guin es una heredera del estilo tolkieniano, pero utilizando un sistema de valores distinto al de Tolkien. Tolkien utilizó un sistema de valores representado por su imaginario católico y la jerarquía dantesca católica que le inculcaron desde niño, ¿no? Ella utiliza más los sistemas de valores orientales, realmente, a pesar de que su historia, si bien toma lugar en un archipiélago que pareciera más Indonesia o más esta parte del sureste asiático, sí mantiene las convenciones de la fantasía europea: el mago, el dragón, el guerrero con espada, los vikingos, o lo que emula a los vikingos que atacan la isla de Geb al principio de la historia, etcétera, ¿no? O sea, mantiene esos estereotipos, o no tanto estereotipos, como lo dice Campbell, estos arquetipos, perdón, de la fantasía eurocéntrica, y utiliza otro sistema de valores para balancearlos. Correcto. Sí. Entonces, eso sí, ya vemos, bueno, que hay muchos más autores de otras culturas,
o con otros trasfondos. Aquí está, por ejemplo, David Anthony Durham con Acacia. Esta es una trilogía, pero se puede leer perfectamente el libro 1 nada más, y ya de ahí ven si le siguen los otros dos, porque es una historia autocontenida. Hasta el mismo árbol de la acacia, ¿no? Bueno, eso es un representante de los árboles que crecen en las sabanas asiáticas, o sea, las sabanas africanas, perdón, las sabanas africanas, por la cuestión de la falta de agua y todo esto. Y son reinos y culturas y todo que tiene más que ver con la jerarquía y la valorización que daban las tribus africanas a sus, a sus familias reales, ¿no? O a sus líderes y todo esto. Y de repente pues son invadidos por una tribu del norte, de blancos del norte, ¿no? Que son los Main se llaman. Son como los vikingos otra vez, o ahora sí, un estereotipo de lo que consideramos como los vikingos, que invaden este mundo conocido en África, ¿no? Y se da otro juego de análogos entre si es medieval o premedieval incluso, pero con algunas cuestiones parecidas a lo que fue la época del colonialismo inglés y peor el colonialismo belga. Y no sé de qué se está riendo la poderosa, pero ya me dio miedo que estén comentando ahí. Entonces, repito, pues hay ya más apertura a otros autores. Está también, por ejemplo, la grandiosa N.K. Jemisin, que es una maravillosa autora que realmente representa su cultura africana, su trasfondo familiar y étnico, en historias fantásticas. Ya me están amenazando con una espadita de aquel lado de la cámara, tengo miedo. Esta trilogía, que es la trilogía de la Inheritance o la herencia, muy bien llamado, ¿sí? También está la duología de Grimlood, que habla precisamente de toda esta, toma esta cuestión de su propio imaginario cultural. Y repito, el sistema de valores, que es algo muy importante. Hay dos naciones en Europa que son IFI en ese sentido, porque hubo una convergencia muy importante entre, por un lado, África y por otro lado Asia, que son Rusia y España. En Rusia, sabemos que estuvo la historia de Rusia, y la mitad de Rusia está en Asia también, entonces está muy apegada a varias de las culturas de las estepas rusas, y más abajo hacia Mongolia. La cuestión de los cosacos viene a veces concatenada con esto de los mongoles. Por otro lado está España, y como lo hace aquí en su análogo fantástico Guy Gabriel Kay, otro de los grandes autores, que tómense otro shot porque siempre lo menciono, es Los Leones de Alrazán, que hace un análogo de la España mora, o la España cuando estaba dominada por la cultura islámica, no obstante no dominada de una cuestión como pues aquí nos llegaron a conquistar los españoles, sino hubo un sincretismo cultural donde las tres religiones abrámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, convergían de manera semipacífica. Realmente pues había una paz muy bien, sí, o sea, muy dada, que no estaba, según los historiadores, no se estaban matando a cada rato, como después de las cruzadas en Oriente Medio, ¿no? Realmente pues estaba muy bien en balance las tres partes. Y eso sí, tomen su shot cada que un escritor español escriba un libro, un escritor español no escriba un libro sobre la etapa mora de España, porque entonces no es un escritor español, dicen por ahí. De acuerdo. Pero en ese caso, es canadiense Guy Gabriel Kay. No, y eso es una cuestión muy importante. El hecho de que haya autores que empiecen a explorar esas otras culturas no difiere del estilo creativo que lleva, ¿no? Es decir, no va en contra de sus propios principios o no va en contra de su propia ideología. Simplemente, como bien mencionaba Dragón, está conociendo más allá de, ¿no? Recordaré, Dumas, quien escribió Los Tres Mosqueteros, pues que por ahí lo debe de tener, Alexandre Dumas, pues a pesar de que era de piel oscura, Alexandre Dumas,
escribió una historia del caballerismo, y es una de las historias más famosas que se tiene de caballeros, que son los tres mosqueteros. No, de la capa y espada, de lo que eran los caballeros de su época, básicamente. Ya los caballeros andantes habían pasado de moda, se podría decir, pero pues ya se habían ocupado otro tipo de sistema de valores. Repito, pues Don Juan, caramba. De la Vega. Exactamente, ¿no? ¿Que el zorro qué? Pero esa es la cuestión, es decir, a pesar de que a lo mejor venía de un origen étnico distinto, él dijo, voy a escribir de esto. A lo mejor porque quizás sus propias creencias, y al plasmarlas en papel, no iban a ser publicadas en su momento, era quizás muy probable. No, y por el hecho de que pues era un ciudadano de Francia, realmente, pues ahí no era una cuestión tan intrínseca de que fuera de otra cultura por ser de otro color de piel. Repito, pues esta cuestión ya no es tanto, y no estoy mencionando el siglo XX, estamos hablando de los 1800. Ya no es tanto un impedimento para que digamos que una persona tenga un color de piel distinto, tenga un trasfondo familiar, cultural distinto, sea parte de una nacionalidad de otra parte completamente del mundo. Aquí mismo en México tenemos tenemos culturas de todas partes del mundo, realmente, ¿no? En Sinaloa tenemos una gran comunidad japonesa, perdón, en el sureste mexicano tenemos una gran comunidad china, también al norte en Baja California. Correcto. Tenemos también, bueno, aquí mismo en Polanco, ¿no? Nuestro barrio chino. Bueno, tenemos nuestro barrio chino, nuestro barrio coreano junto a la zona rosa. Tenemos en mismo Polanco, tenemos, bueno, la comunidad judía, etcétera. Aquí donde estamos en la colonia Florida, una colonia libanesa, la mayor, de hecho, no fue fundada por libaneses, pero fue donde llegaron la mayoría de la comunidad libanesa cuando salieron huyendo de allá por las cuestiones de la guerra civil. Entonces, en realidad hay una convergencia de culturas en todas partes del mundo. Y por eso mismo queremos mencionar que tomar una parte de una cultura para contar una historia no necesariamente significa estarse apropiando de esa cultura, siempre y cuando la cultura sea representada de buena manera. Tenemos ahí hasta el libro de El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga, que es aclamado por muchos historiadores españoles. No obstante, de este lado del charco decimos, pues no, porque es una versión españolizada completamente de la conquista, no está hablando de cómo realmente fue acá. Entonces está ese lugar gris, ¿no? Al momento de contar historias. Como yo, un mexicano, puedo contar algo que tenga que ver más con la fantasía eurocéntrica de caballeros, caballos, princesas, dragones, y no acerca de serpientes emplumadas y guerreros jaguar. Y sacrificios humanos. Y sacrificios humanos, que tampoco los vamos a negar, y como tampoco vamos a negar la cuestión de la Inquisición y las cuestiones, o sea, en todos lados han cocido hadas. Eso sí. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Nadie es 100% mártir en ninguna parte del mundo. Y en ninguna historia todos son buenos. Exacto. Y es algo que nos ha dado también la literatura más contemporánea, ¿no? Que realmente se ha permeado ese gris, esa ambigüedad psicológica en los personajes y en sus acciones. Incluso, o sea, hasta en Discworld de Terry Pratchett tenemos al gobernador de Ankh-Morpork, que es un tipejo, pero sumamente inteligente, que está arrastrando a la ciudad, gritando y pataleando hacia un mejor futuro. Entonces, y así lo dice precisamente. Entonces, no hay un absolutismo moral en las historias más recientes, y ni siquiera en las historias que están ya hablando de culturas distintas, o que están situadas en culturas diferentes a la fantasía eurocéntrica a la que estamos acostumbrados, porque realmente se concede que pues, la maldad y el hubris, digamos, humano, está presente en todos lados. R.F. Kuang, o R.F. Kuang, recientemente escribió, o terminó más bien su trilogía de la Guerra de las Amapolas, que es una trilogía basada en un análogo de la China imperial de la dinastía Ming, pero utiliza los aspectos históricos de la guerra del opio con Inglaterra. Entonces, y la sitúa en algo parecido a la dinastía Ming, y al final de la historia tú no sabes quién es el bueno y quién es el malo, ni siquiera con los protagonistas, porque todos hacen cosas buenas y todos hacen cosas malas,
desde su perspectiva. Y creo que eso es una parte importante también de esta conflagración de los sistemas de valores, que ya vemos que pues, hay cosas buenas que parecen malas, hay cosas malas que parecen buenas, y realmente se dan en todas partes del mundo y de todas partes de las culturas. No, y depende mucho también de, como dicen, aquel dicho del cristal con que lo miras, porque para una cultura es totalmente normal, pero para otras culturas es algo que es inmoral incluso, ¿no? O es algo tradicional que se ha traído a través de generaciones, que actualmente puede tener ya un conflicto social, ¿no? Cuestiones, digamos, de las dinastías japonesas, pues eran unas cuestiones de que pues, eran autoritarias, gobernaban con puños de hierro, dejaban al pueblo casi muerto, pero se habla de que eran maravillosos palacios cubiertos de oro, y etcétera, etcétera, y que el emperador era tocado por Dios, casi casi, y de ahí también nacen varias leyendas. Pero no hay que dejar, como mencionaba Jorge, que hay otras cosas que pues, a lo mejor no son totalmente claroscuras. Hay muchas cuestiones que pues, se van a ir adaptando y han ido cambiando con los tiempos, ¿no? Recientemente, digo, nosotros no somos tan viejos, pero la apertura del comercio con Medio Oriente y Oriente Lejano no era tan abierto como actualmente, mis queridos niños. Digamos, conseguir algo que viniera del otro lado del charco no era tan fácil también. Digo, nacimos antes del TLC. Justamente, no existía el tratado. El primer TLC. Exactamente, ¿no? Y todavía existen algunas, cuando nosotros todavía éramos recién retoños, había ciertas partes del mundo que eran, entre comillas, desconocidas, y ciertas partes vírgenes, y por eso en su momento había muchas cuestiones cuestión de rasgos culturales que eran muy marcados en lo que eran, digamos, en su momento las series animadas. Es decir, ponían a los africanos pues todos con sus taparrabos y cazando animales y estaban bailando, ponían a los japoneses con sus sombreros de paja y todo el tiempo así. O sea, esas cuestiones que a lo mejor ahorita pueden ser así como, pues ya son ofensivas. Ya son muy sensibles, pero porque ya hemos cambiado, ya ha evolucionado. Como mencioné al inicio de la crónica, las barreras virtualmente se han borrado y los mapas se han conectado. Es decir, ya sabemos qué puede ocurrir de esta manera del otro lado del mundo. Quizás con algunos segundos de latencia, pero podemos saber, ¿no? No, y aparte, ya tenemos también una medida pues aproximada, y se puede decir, hay historiadores incluso que le dan las gracias, entre comillas, y de manera sarcástica, a aquel alemán de nombre Adolfo, cuyo apellido no puedo mencionar o Facebook nos baja el video, que ya tenemos una medida hacia el mal absoluto, digamos, ¿no? O hacia lo que se considera como la maldad absoluta dentro de esta sociedad actual. Y digo, bueno, vivimos en el pleno del capitalismo tardío, ¿no? Sí. Entonces, el mal absoluto como tal, pues no lo podemos medir porque nos bajan el video de nuevo. Sí, entonces, sí. Podemos decir que incluso hasta Sauron trajo la industrialización a Tierra Media. Exacto. O sea, hasta se puede decir, como dicen, cada quien habla como le fue en la feria. Entonces, sí, tenemos muy bien clavado la imagen de lo que es el mal absoluto, claro. Y podemos, como seres humanos y seres racionales, idealmente decir que está bien y que está mal. Pero también somos un producto de nuestras diferentes sociedades. Entonces, en diferentes partes del mundo hay cosas que están bien, como decía Guillermo, y cosas que están mal. Me decía hace rato La Poderosa, ¿no? Que bueno, en Corea del Sur tienen otro tipo de sistema de valores para medir la valía, digamos, femenina, ¿no? O el valor femenino, y cómo se le da apertura a la mujer en ese lado en esa parte del mundo, que es distinta a la de aquí y también tan similar a la de aquí en otras formas. Entonces, realmente, y esto, bueno, pasó de ser un poco de hablar de literatura no eurocéntrica a hablar acerca de los sistemas de valores. Ya no tenemos esa cuestión tan arraigada e idealizada de la misma humanidad y del bien y el mal, sino que estamos ya permeando hacia una cuestión más compleja y de la psicología social humana, ¿no? Y de todo lo que es la sociedad como tal, lo que sigo repitiendo porque sigo muy clavado con que hoy es el aniversario luctuoso de Terry Pratchett. Hace 6 años no se imaginan cómo lloré. Pregúntenle a la mano izquierda, que no está aquí presente, pero pregúntenle, ella sabrá. Donde pues todo lo que es humano no es ni blanco ni negro, en la cuestión del refrán antiguo, ¿no? Blanco y negro, como la tele. Y toda la cuestión de valores y de moralidad y de ética es como Pedro Infante, o sea, hace gris.
O sea, Sí, blanco y negro, sí, pues. sí, Porque no, digo. sí, lo siento. No, aparte es mal chiste, lo siento. No recuerdo. Pero, sí, Sí. o sea, todo es una escala de grises. Y ya ni siquiera es un gris absoluto. Tiene un pantone de qué gris es cada cosa, ¿no? Si está más cerca de lo oscuro, si está más cerca de lo claro, ¿no? Exactamente. No, pero digo, hay más historias, ya clavándonos un poquito en la cuestión de literatura, que de otros autores que, digamos, han plasmado su propia versión, por así decirlo, ¿no? Es decir, han contado la misma historia, pero de diferente forma. Me mencionabas esa cuestión de que la Guerra de las Perlas, ¿no? ¿Cuál? No, la Guerra de las Amapolas. La Guerra de las Amapolas es una propia versión de una misma historia. Si nosotros la vemos de diferente forma, puede ser completamente distinta, ¿no? Y eso es una cosa importante, porque hay diferentes autores y va a seguir existiendo autores de diferentes partes del mundo que van a tener la oportunidad de contar su propia versión, ¿no? Y bueno, pues mi estimado Dragón, ¿qué otros títulos nos puedes estar recomendando esta noche? Pues yo recomiendo, para hablar de esta cuestión grisácea, digamos, de la moralidad, esta pentalogía, son 5 libros de Brent Weeks, Lightbringer, o El Traidor de la Luz, no sé cómo le hayan puesto en español, no sé si lo han traducido al español todavía, es su segunda serie. Toma lugar en un mundo, o en una parte del mundo que es más similar a los archipiélagos, al archipiélago indonesio, o las islas indonesias, pero aquí, bueno, es normal tener esclavos y tratarlos mal, tratarlos de manera. Y realmente lo que hace es el autor, aparte de un sistema mágico que tiene que ver con el espectro cromático, o sea, los diferentes colores y cómo extraer los colores y utilizarlos como magia tienen que ver, es muy interesante y es una de esas cuestiones andersonianas que se han dado en la fantasía reciente de utilizar la magia casi como fórmulas matemáticas o fórmulas físicas. Nos hace una examinación de los valores de las personas, ¿no? O sea, cómo en esta sociedad pues hay esclavos. El protagonista principal, que es el Prisma, Gavin Gyle, que es como el emperador absoluto y teocrático de este mundo, casi como el papa emperador de este mundo, tiene esclavos y hace cosas terribles y todo, pero es un personaje que te cae bien, ¿no? Es un personaje que pues es el héroe porque dentro de su contexto, y esa es creo que una palabra muy importante que se nos olvida muy seguido, dentro del contexto de la historia, bueno, es común ese tipo de cosas. Y el autor no necesariamente les está dando el visto bueno, el autor no está diciendo está bien la esclavitud, para nada, todo lo contrario, está contando una historia realmente basándose pues en los sistemas de valores más antiguos. Recordemos que pues el feudalismo no era precisamente el Edén de la igualdad y la hermandad entre personas, por algo, feudalismo. Que vivimos en un nuevo feudalismo, sí, también, ¿no? Pero... Hola, Sat. Entonces, el Prisma Negro, o el Black Prism, y toda la saga de Lightbringer nos habla de eso, ¿no? De la ambigüedad y de hacer cosas buenas que parecen malas, o hacer cosas malas que parecen buenas, dentro de un dado contexto. Tenemos también aquí... Y este autor lo debí de mencionar antes porque pues es uno de los primeros autores que realmente toma un sistema de mitologías y de folclore ajeno al propio, no obstante completamente interiorizado porque vivió ahí toda su vida, ¿no? Rudyard Kipling con el Libro de la Selva, ¿no? Y es una colección de historias con un trasfondo de los cuentos de hadas, se podría decir, y lo digo, nótese las comillas antes de que me coman vivo. O sea, es un equivalente, se podría decir, con estos cuentos tradicionales de los animales de la selva en la India, y este niño Mowgli que es criado por ellos, primero por los lobos, después ya por otros animales que le enseñan a hacer así y así y asado, y bueno, los diferentes sistemas, pero bueno, el autor vivió en la India la mayor parte de su vida, entonces realmente pues estaba conectado, inmerso exactamente en esta cultura, entonces... A pesar de que pues no era la propia, bueno, y recordemos que India fue colonia inglesa muchísimos años, hasta el siglo XX todavía, tiene ese respeto y esa marca por cómo era la vida, ¿no? En esos tiempos allá.
está, y ahora sí, el Ramayana de Ramesh Menon. Sabemos que el Ramayana es uno de los grandes libros antiguos de la India, y uno de sus principales libros, junto con el Mahabharata y el Bhagavad Gita, disculpen si lo estoy pronunciando mal. Y Ramesh Menon, que es un autor hindú, hace una novelización de estos libros, que son epopeyas o son de un carácter poético, mitopoéico incluso, y hace una novela, y es una novela maravillosa. También hace una del Mahabharata que no tengo en físico. Y que te habla de lo que estábamos mencionando hace rato, de partes que se ven permeadas en otras historias. Aquí, digamos, es la historia del héroe, versión. Sí, es la historia de Rama, el avatar del dios Vishnu, y que tiene que vencer al mal absoluto, que aquí está representado también el mal absoluto, que tiene al principio prisionera a su prometida, ¿no? O a su gran amor, y cómo tiene que llevar a cabo toda esta epopeya, este viaje del héroe, otra vez mencionando a Campbell, en una cuestión novelizada de una historia que es parte de la cultura del autor. Correcto. Entonces, y hay muchas cuestiones, digamos, la figura del héroe también se ha habido permeada en diferentes partes del mundo y diferentes autores y diferentes culturas. No me recordará Hanuman, que es como que el símil del dios simio. Hanuman también tiene su propio círculo, por así decirlo, igual del círculo del héroe. También tiene su propia historia y es una epopeya acerca de las aventuras de Hanuman para poder vencer al mal absoluto, ¿no? En este caso. Entonces, también está de estos libros de Gaunt y Bone, ya nos queda poco tiempo, rápidamente, estos libros de Gaunt y Bone, que pues habla de dos mercenarios steampunk en un escenario de la zona de la ruta de la seda, dígase, pues entre Medio Oriente y China. Entonces, y con una cuestión steampunk. Entonces, son maravillosas estas historias, estas aventuras que tiene esta pareja, porque son una pareja de recién casados al principio, que pues, repito, está tomando un contexto histórico y lo está analogando hacia un subgénero de la fantasía, sin estereotipar, sin discriminar, sin hacer a un lado el respeto por esos lados del mundo, porque los están utilizando como parte de su escenario. Realmente, pues no sé, si no conozco al autor Chris Wilrick, cuál sea su trasfondo familiar, ni nada, pero bueno, es un librazo, es una muy buena trilogía. Esos libros, ¿no? De Futaro Yamada, de los pergaminos de los ninjas Koga, que también pueden conocer como el anime Basilisk, está basado en esta novela, pues nos habla, es Romeo y Julieta, o esta historia de los dos amantes, en inglés le dicen Star-Crossed Lovers, o amantes maldecidos por las estrellas, o nacidos bajo una maldición, que son de clanes rivales, clanes ninja rivales, no tanto, pues se aman y sale de un montón de cosas. O sea, y esta tragedia shakespeariana puesta en un contexto del Japón feudal. ¿Cuántas veces es eso? Ahora. Y es Japón. ¡Japón! Tenemos también estos libros de Elizabeth. A veces es un poco controversial hablar de ella porque ha tenido algunas broncas ahí en Twitter, pero es una autora que en su trilogía, en esta trilogía de Los Pilares del Cielo, toma todo el imaginario cultural de una cultura que generalmente vemos como los malos, como los enigmas, novelas o en otras películas, todo, que son los mongoles. O sea, y todo el trasfondo cultural que tenían, que fue uno de los más grandes imperios que hubo en todo el mundo, en toda la historia. Un imperio 4 veces más grande de Alejandro Magno, caramba. No obstante, siempre los tenemos ya en un imaginario de que eran los malvados, ¿no? Bárbaros. Sí, eran bárbaros. A veces ellos, bueno, los conectan con los unos, ¿no? Y ahí tenemos la película de Mulan de Ratoncito, que pues pone a los unos a los mongoles y les dice unos, ¿no? Entonces, Attila el uno y Genghis Khan eran cosas diferentes. Entonces, pero todas sus leyendas, sus mitos, su imaginario y, repito, su sistema de valores, y lo pone en
el mundo fantástico no necesariamente son las etapas mongolas, obviamente, sino su mundo original, con magia, con sus criaturas y todo, pero muy marcada directamente por esta cultura. Lo mismo que pasa con la mayoría de sus historias, que son en mundos análogos de lugares y momentos reales, hablando del mismo, esta duología que empieza bueno con la dinastía, no me acuerdo cuál primero, si la Han o la Ming, pero es la Ming, la Han, pero igual el mundo son mundos distintos. No es China como tal, no es una novela histórica, es una novela fantástica que utiliza elementos de la cultura china y de esas dinastías, y que está muy bien relacionada con lugares, momentos y personajes reales. Pues realmente lo único que hace Liebre para no escribir una novela histórica es crear su propio mundo y tiene un poco más de libertad creativa. No sabemos que la novela histórica a veces puede ser un poco controversial, no solamente por la representación de personajes, sino porque con lo que a veces es históricamente correcto, con los historiadores he peleado como cada ratito, ¿no? Isabel Allende tenemos aquí varios de nuestros mitos fundacionales, ¿no? Representando una aventura para jóvenes de Memorias de la Vida de Jaguar, que son de su trilogía, que tiene que ver con los mitos y la cultura, bueno, las diferentes culturas sudamericanas, particularmente vos sabemos que ella es chilena. De hecho, está haciendo comercial, hay que ver la de... Por cierto, saca el último libro que está en arriba, sí, ¿no? Que suena un poco entrecortado. Dios. ¿En el internet? No, si tienen problemas de internet, avísenos y tratamos de ver cómo podemos solucionarlo. Si no, recuerden, cualquier duda de algún título, nosotros nos pueden mandar mensaje y nos pueden contactar. Ya saben, estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Son y maravilloso. Y está muy de investigación, tiene un conocimiento muy claros y no especialmente de la cultura mexicana y de lo que significaba para ellos sus dioses, sus prácticas, sus folclore, sus castas, ¿no? Entonces, y bueno, como decía, que está muy buena la serie. Ok, estamos de vuelta. Esperemos que ahora nos puedan escuchar un poquito mejor. Si no recuerden, vamos a tratar de contar todos los comentarios y no termine la brinca. No me preocupes. Voy a tener que editar esos tres videos para juntarlos y subirlos a yo. Okay. Pero bueno, continuando ya, cerrando ya así los temas. Bueno, de Marcel Williams, esta trilogía de El Thor y el Cuchillo es completamente tomada del libro. Bueno, que te la cortaste. ¿No? ¿Sí? Caramba. Bueno. Nunca nos había pasado. Nunca nos había pasado. Esto es tu chucarrero que anda por ahí. Terminamos y ahorita vemos qué hacemos, ¿no? Para el caso. El cuchillo del emperador es el primero de los libros de la Torre del Cuchillo, donde nos habla de es otro mundo fantástico, pero que ahora toma motivos, lugares y sistemas de valores de Oriente Medio. Tenemos, y creo que ya son todos, bueno, tenemos allá
El Señor de los Anillos. Sí, Señor de los Anillos y el Tiempo. De Ogama. Ogawa. Isui Ogawa. Volvemos, esta es fantasía escrita por un autor japonés. No obstante, y utiliza una estética muy original, porque son androides mágicos con sacerdotisas que le dan vida, como parte del mito el mito, la leyenda o el folclore de Golem hebreo, ¿no? Y pues realmente crea también su propio mundo, y es algo que vemos a veces muy mal representado fuera del anime, ¿no? El anime a veces tiene el monopolio de las historias fantásticas, originales, escritas por japoneses, o el anime o el manga, y en las novelas a veces se quedan a un lado. Ahorita, bueno, está el auge de las light novel, pero ese es otro asunto completamente distinto. Y tenemos también, bueno, mucho de cómo representan los japoneses, ¿sabes? La cuestión europea, ¿no? En Full Metal Alchemist, ahí tenemos cómo representan a la Alemania de la época de los nazis. Correcto. Tenemos en Spice and Wolf, tenemos cómo era el renacimiento, según el autor, con una diosa lobo, bueno, una diosa con orejitas de lobo que ahí iba con un mercante. Tenemos el récord World, ¿no? De esta cuestión de Dungeons and Dragons japonesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión de tomar prestado de otras culturas no es endémica de autores occidentales, exacto, sino pues todas partes del mundo se toma para vender hacia un mercado, o no para vender precisamente, para contar la historia que se quiere contar. Correcto. Repito, mi más grande inspiración no es tanto Tolkien como Final Fantasy, los videojuegos de Final Fantasy, que son una versión orientalizada de la fantasía europea. Entonces, ¿qué más les puedo decir con ese aspecto cuando lo toma un mexicano y hace ahí la mezcolanza, ¿no? Correcto, ¿no? Y bueno, para ir cerrando los crónicas, por los problemas técnicos que están presentando, pues lo que queremos mencionar es esa cuestión que ya está volviendo a retomar mi querido Dragonés. No importa de dónde venga la historia, mientras sea una historia bien contada, ¿no? Finalmente, todos venimos de un mismo lugar, todos venimos de un mismo origen. No importa de qué color de piel tengamos o cómo queramos contar nuestra historia. Lo importante es que podamos hacer esa trascendencia de nuestra historia a través de una buena historia, ¿no? Entonces, pues mis estimados, a todo el público que nos está estado escuchando, muchas gracias. Nuevamente ha sido un placer regresar a la Cueva del Dragón. La verdad es que me siento muy nostálgico ahora que regreso aquí, a ver qué recordito llevo. Y bueno, lo que haga llevándote un forro los otros con tu pellejo. Estando Emma. Pero bueno, y la cuestión es, pues, con algunos anuncios parroquiales. Mañana nuestro querido Dragón va a estar en la sesión de Freaking de literatura fantástica. Lectores friki. Lectores friki de la aplicación de esta tendencia de Freaking de literatura fantástica, donde vamos a estar blogando, leyendo y discutiendo acerca de El Hobbit, ¿no? Inicialmente, ¿cuándo es? ¿A qué hora es? Mañana a partir de las 6 de la tarde, de 8 de la noche, y también el día 27, el sábado 27, tenemos la segunda sesión que va a ser acerca de El Señor de los Anillos. Entonces, esta actividad se hace en conjunto Freaking y con los de Indie México AC, y ahí pues vamos a estar dirigiendo esta sesión de lectores. Los vínculos ya los hemos compartido ahí en la página. Si no, métanse a la página o a la aplicación de Freaking y busquen la actividad. Y ahí todavía pueden inscribirse, creo. No sé, sí, todavía no sé si el cupo como esté, pero para que se inscriban y para que les pueda dar acceso a la sesión. Correcto. Y también recordemos que la próxima semana, el 18, va a haber otra sesión de Crónicas at Night con otro invitado especial. Entonces está al tanto para que puedan seguirnos a altas horas de la noche. Y bueno, pues fuera de esto, nosotros queremos seguir mencionándoles, manténganse a salvo. Aún seguimos aquí, ahora sí que esta pandemia ha llegado, espero no para quedarse, pero sí para que aprendamos a tomar medidas de seguridad mucho más estrictas. Entonces, lárguense de mi casa. Digo, pero tenemos algún comentario, ¿tenemos tiempo para comentarios o ya? Sí, sí, a ver algunos comentarios que nos lea aquí la mano derecha. Algo que esperemos que la red
partiendo la risa de cámaras. Yo no sabía por qué, entonces... Ya. Ya. ¡Yay! Perdonen, ya supimos cuál fue el problema, se nos acabó la pila. Lamentamos mucho la interrupción del video. Ya finalmente era para cerrar el tema. Vamos a leer los comentarios de otra forma. Vamos a tener que, si tienes tu celular a la mano, mi estimado Dragón, en lo que buscas la publicación, voy cerrando el tema. Nuevamente recordando los avisos parroquiales. Recordemos el día de mañana a las 6 de la tarde a través de la plataforma de Free King en conjunto y colaboración con la Sociedad Tolkien Billy de México. Nuestro querido Dragón va a estar liderando una sesión de lecturas de fantasía que va a ser El Hobbit el día de mañana, el sábado. Y posteriormente el próximo fin de semana. No, el 27. El 27 igual va a ser una sesión de lectura de fantasía en la sesión de Freaking o Lectores Friki, que va a ser con El Señor de los Anillos. También lo recordamos, la siguiente semana, el 18, jueves 18 a las 10 de la noche, tenemos otra crónica at night con un invitado especial, que manténgase al tanto para saber quién va a ser nuestro invitado especial y puedan conocerlo, ¿no? Y bueno, también no te preocupes, también les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras plataformas de redes sociales, que son el Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tratamos de mantener ahí actualizados los contenidos. Y también tenemos una plataforma en Spotify donde próximamente nuestro querido Dragón nos debe alguna de sus cápsulas, que aquí está. ¿Qué? Que es, son los podcasts de la Loboteca, donde nos estará comentando acerca de literatura y otros temas geekescos. Oh, caramba. También les recomiendo que sigan su blog, sí es un blog, ¿verdad? Sí, su blog de Échale Dragones. Donde también estará haciendo reseñas de literatura. Y les vamos a recordar, obviamente, lo más importante, que continúen con el reto del dragón, de Dragon Challenge 2021. Sí. Que el reto es leer 25 libros de 25 temáticas distintas. Ya el dragón se ha adelantado, ya tiene varios. Sí. Entonces todos aquellos que quieran entrar al reto del dragón, por favor véanlo ahí en nuestras redes sociales sobre qué títulos o qué géneros son los que deben de leer para que puedan completar el reto del dragón, de Dragon Challenge 2021. Y bueno, ahora sí, leeremos algunos de los comentarios. Nos dice, bueno, Lau Castillo, Oliwi, bonita noche, hola Lau, nuestra fan número 1. Hola Lau. Está Betty Sánchez, hola, saludos amorosamente agresivos para todos, amorosamente agresivos para ti también, Betty. Dice aquí Lau Castillo y también nuestra querida Perlita, Moritz Mora, dice qué bonito, qué hermoso. No sé si habla de que estamos aquí presentes otra vez. No, sí, era de que estaban ustedes dos. Yay. Nos dice Irwin Allen Cortés, hola Irwin. Hola Irwin, un saludo. Nos dice Lau Castillo que ya extrañaba vernos juntos, nos extrañábamos también nosotros de vernos después de tanto tiempo. Casi ya, no, la verdad no sé. Dice Elías Benavides, reabrió la cueva, pues sí. Por lo menos por esta sesión, pues pudimos tener otra vez abierta la cueva del dragón. Dice Nelly Mendoza, qué genial verlos juntos. Ya pronto vamos a estar juntos más tiempo otra vez, esperemos. Próximamente. Dice Lau Castillo, ¿y la dragona? ¿Dónde está la dragona? La dragona le tiene miedo al éxito y no se quiere venir a vivir conmigo todavía. No sé la verdad. Está en su casita ahorita, tuvo un día largo de trabajo. Esperemos pronto tenerla también aquí en la casa, permanentemente. ¿Digo qué? La verdad es que la invitamos muy tarde. Sí, entonces, la verdad sí. No estaba planeado. No estaba planeado esto. No estaba planeado, la verdad. Pero dice Juan Manuel TS, esa biblioteca es mini. Pues es mi biblioteca personal, parte más bien de mi biblioteca personal, no por presumir. Es uno de los tantos libreros. Es uno de los cuatro muros que rodean esta cueva. Bueno, este cuarto del departamento, porque hay libreros todos. Dice Lau Castillo, pensé que 2020 era temporada 2. Juan Manuel dice que 2020 es temporada Shippuden. 2020 Shippuden. No, espero que no sea así. Dice Carmen, hola Carmen, qué gusto verlos juntos. Un saludo Carmen. Nuestro amigo el Diablo, Pablo Valentín Quechou. Hola Pablo, ¿cómo andas? F por esos apellidos, nos dice Betty Sánchez. Pues es que, ¿qué podemos hacer? Don Juan y de la Vega son los apellidos que nos heredaron. Apellido y profesión. Digo, yo no. El mío es Masa. Dice Lau Shere bonita. Sí, Shere está ahorita acá afuera porque es demasiado amorosa para estar en cámara.
Viaje al oeste, agregada a la lista, dice Lau Castillo. Hay muchas versiones. Juan Manuel TS nos dice, ¿hay algún libro acerca de eso, de los 4 soles que me recomienden? Me interesa mucho. Pues digo, más allá de la leyenda adaptada al español castellano, por así decirlo, creo que hay una acerca del quinto sol, que como que de hecho no me acuerdo del autor, pero se llama La leyenda del quinto sol. Te habla acerca de la versión de un monje español que viene a canonizar aquí a los indígenas. Y Evangelizar. Canonizar es otra cosa. Lo siento. Evangelizar a los indígenas, y te cuenta acerca de la leyenda de los 4 soles, y se supone en esa historia que encuentra un pergamino donde habla del quinto sol, que se supone que es la era en la que estamos actualmente viviendo. Te debo el autor, pero así se llama el título, La leyenda del quinto sol. También están los libros de las... ¿qué es? De Nicolas Flamel, las aventuras de Nicolas Flamel, el alquimista, de Michael Scott, que son 6 libros, y también tiene que ver, bueno, ahí es una convergencia de culturas de todas partes del mundo, es las que mencionaba al principio de esta crónica. Ahí también mencionan esta cuestión del quinto sol, como pues decíamos el 2012, pero a la fecha creemos que fue un maya disléxico, Sí, y uno se parece más, pero bueno, nos dice Lau Castillo, saludos a la dinosauria, ahí te saludan. Hola. Dice La Dragona, que aquí está. Sé que no es literatura, pero hay que ver el anime Onyx Equinox, a ver qué tal, ya lo habíamos mencionado hace ratito. Y La Dragona aquí anda medio indispuesta, pero aquí anda, eso dice. ¿Qué clase de Fate Stay Night eran esas historias? Dice Karim Bonkatzen. Fate Stay Night es ese anime donde pues juntan, bueno, vuelven waifus a las leyendas, sí, a las figuras legendarias para que peleen entre ellas, ¿no? Incluso está Cthulhu y otras más. No, bueno, no sé si Cthulhu, pero sí está Quetzalcóatl. Sí, Está el Rey Arturo, es una waifu, Mordred es otra waifu, y todos son Jack el Destripador es una waifu. Frankenstein es una waifu, y ya la verdad no sabemos ahí, ¿verdad? Se cae un libro, Jorge, Omae wa mou shindeiru. Sí. Ay, qué bueno que lo dijiste tú, porque ya no lo iba a poder hacer. Dice Carmen, me recordó al príncipe encantador de Shrek con lo del caballero. Pues sí, literalmente así se tiene, y de hecho Shrek pues es una parodia de esta cuestión de la fantasía eurocéntrica, ¿no? El caballero, el caballo, el corcel, el fiel corcel, que en este caso es un burro, y el ogro es el héroe, y el burro anda con la dragona, lo cual no queremos ahí entrar en más detalles, etcétera, 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 etcétera. Así soy el príncipe. Dice Lau Castillo, ¿en dónde está nuestro especial de Terry Pratchett? Ya lo hicimos, Lau, el marzo del año pasado, de hecho fue nuestro especial de Terry Pratchett y Douglas Adams. Pero yo creo que hay que darle homenaje 100% a Terry Pratchett. Sí, una crónica de Discworld hace falta. De hecho, este año ya estoy cumpliendo ese objetivo de volver a leer Discworld de punta a punta. Son 41 libros, entonces pues sí es... ¿No son 44? No, son 41. 41. Entonces son, bueno, y está también el folclore de Discworld y 4 de la ciencia de Discworld. Entonces técnicamente pues son 46, pero y hay varios otros más de otras cosas. Pero sí, prometemos, Lau, una crónica específica de Terry Pratchett, de Discworld, y porque pues, es mi autor favorito y no tiene ni idea cómo le lloré cuando murió. Hashtag no somos terraplanistas, pero creemos en Terry Pratchett. le creo más al Gran Atwin que a cualquier otro mito fundacional, lo siento. Sorry, not sorry. Pablo Valentín nos dice, ahora recuerdo el cantar de Rootleaf. Sucede en el lejano país de África. Ok, ese yo no lo sabía, pero que gracias, mi estimado Diablo. Dice Beatriz, mi pregunta babosa de la noche, no hay Ninguna preguntas pregunta babosas, salvo que las hagas escupiendo mucho. Esa espada es una réplica de la de Familia Famulan. No, esta es una espada que encontré en una galería china que estaba ahí en Galerías Cuapa hace muchísimos años, y pues aquí está. Es de hecho pues una espada de mala calidad, es ornamental completamente. No históricamente correcta, pero no importa. Pero me gusta tenerla aquí en el muro, ¿no? Dice Karim, realidad inmersiva existe. Guillermo, encontremos el huevo de Halliday. ¿Sí leíste lo de los reflejos del dinosaurio? ¿Cuál? Esos reflejos del dinosaurio. Es un velociraptor. Sí. Yo no vi porque estaba posiblemente despoticando contra algo, como hago todo el tiempo en este programa. Pero bueno, seguimos. Dice, Aline le va a aventar un libro al dragón.
¿Por qué me ibas a aventar un libro? Por lo de coreanas, yo creo. Ajá, por lo de... Pero que me aviente el libro que me está recomendando desde hace buen rato leer porque no lo encuentro No yo. lo he podido comprar. Y Te lo voy a regalar para que lo leas. Sí. Y dice... Por eso dragona... compramos un libro por accidente en Amazon. Tan, tan, tan. Lo pudimos recuperar, pero... Yay. Y dice la dragona, oh no, ahí viene la tormenta de arena por lo de Caleguín. Sí, recordemos que yo mancillé muchos nombres de muchas sociedades cuando dije eso, pero Tom Shippey lo dijo antes que yo y Tom Shippey quiero creer que sabe más que yo, entonces, por lo menos acerca de Tolkien, ¿no? Exacto. Está... Otra vez la dragona, la neta me hace falta leer cosas que no tenga que ver con cuestiones, temas eurocéntricos. Pues sí, volvemos, es la cuestión de que Hay mucho. el mercado está completamente saturado, sí, de fantasía eurocéntrica de este lado del charco, pero del otro lado del charco tiene su propia fantasía inmersiva, su ciencia ficción inmersiva, y que tiene que ver con sus propias culturas y sus propias idealizaciones incluso de sus imaginarios, ¿no? Y haciendo aquí mención, quizás algo que me estoy adelantando, quizás lo va a mencionar la dinosauria, la cuestión es que la cuestión de la barrera de los idiomas es lo que a veces impide que llegue las novelas de este lado. Por la cara que está haciendo la dinosauria, va a dormir en el sillón esta noche. Pero a lo que me refiero es, hay muchas novelas, hay muchas historias, que disculpen a los perros, hay muchas historias que no han sido traducidas a los idiomas, digamos, al español, y obviamente no las conocemos, ¿no? Eso es algo que hay que considerar. Por eso, aprendan otros idiomas. O sea, aprendan a hablar inglés para poder leer novelas en inglés. Aprendan francés para que puedan ustedes leer en francés. O aprendan otro idioma para que conozcan de otras cosas. Nihongo benkyou shite kudasai. La tuya. Eso de que, bueno, yo he buscado más ciencia ficción o ficción sobre surcoreana y me ha costado mucho trabajo encontrar ciencia ficción. He encontrado más cuentos traducidos en revistas de ciencia ficción que libros como tal, o si son libros son antologías. Y como son muy pocos, es como casi de metan a todos los que puedan para que la gente quiera más y salgan más. Y aparte, bueno, la cuestión surcoreana es que está entre dos grandes, digamos, de los medios actualmente. Está Japón, que ya desde hace mucho conquistó este lado del charco con el anime que decíamos en manga y todo, y está ahorita China, que se está abriendo camino a través, bueno, de ser China. Y de ser el mercado, el segundo mercado, o el primer mercado, ya no sé, más grande del planeta. Están los libros, por ejemplo, de Cixin Liu, o también de Ken Liu, que no tienen relación ahí, pero de Cixin Liu, que es ciencia ficción china, pero la autora a la vez es muy controversial porque está a favor de la represión en Hong Kong y cosas así, entonces volvemos a que los sistemas de valores se permean hasta incluso en cómo vendemos un libro de qué lado del planeta, ¿no? Correcto. Mi frase favorita de la noche, sábanas asiáticas. Se oye tan sexy. Okay, También hay sabanas en Asia. Okay. Bueno, las planicies mongolas. Rápido, Patricio, no te hace Dice Karim, ¿se pueden pedir por AliExpress? Y Beatriz le contesta, seguro, si no te importa esperar 2 meses y que te llegue una waifu o juzgando semidesnudo. Okay. ¿Alguien dijo de Akimakuras o qué? Ay, perdón. Ok, continuamos con los comentarios. Qué miedo me dan. Los estamos leyendo. Perdón. Sí, aquí está. Dice la dragona, bendita y maldita globalización. En efecto. Sí. Jade Lilmans, hola Jade, ¿cómo estás? Dice, qué chido que ahora sí andan juntos. Sí, qué bueno, ahora sí se nos dio. Saruman fomentó el empleo, nos dice Carmen. Sí. Dice, Carmen dice, te estás perdiendo por comentarios. Ah. Dice, otra comunidad, los menonitas. Pues sí, otra comunidad. Y también, tenemos de muchas también, creo que hasta hoy hay una comunidad Amish. También aquí Amish, Amish. Dice Zoe, ¿qué hay de Aztec de Gary Jennings? Ah, sí, que no es realmente, esa es ficción histórica, de hecho, allá andan los libros de Aztec. No se ven. Bueno, por ahí arriba. Tampoco se veían los 3 mosqueteros, pero bueno, ahí están arriba. A ver, si no les molesta. Ay, disculpen. Pero, o sea, Aztec, pues sí, es una novela histórica, de hecho contada en primera persona por un fraile, se supone, que habla acerca de la conquista, pero a pesar de que lo hace desde el punto de vista de un fraile, lo hace con la humanidad de quien está viendo a un pueblo ser conquistado, no la visión tipo de Salvador de Madariaga, de que los españoles buenos, los aztecas, no mexicas, aztecas, también buenos,
pero no tan buenos como los españoles, según esa visión, Nos vinieron a salvar. Algoritmo de Facebook, no nos bajes el video, no estoy haciendo un juicio de valor ahí. Estoy Dice diciendo... Carmen, como Pedro Infante, o sea, hace gris. Sí, Sí. ya lo dije. Digo, investiguen cómo falleció Pedro Infante y entenderán. No era por eso, era porque todas sus películas, casi todas, están en blanco y negro. No era por eso, Guillermo. ¿Qué dijiste eso? Por si es que yo entendí el chiste entonces al revés. Sigamos con los comentarios, por favor. Dice, Zoe, confirmo el dragón estaba desconsolado. Sí. Y Beatriz te manda un abrazo desinfectado. Yay. Dice Beatriz que cuando sacas tu libro de fantasía ubicado en la cuna de las civilizaciones mesoamericanas, que Jamás. lo necesita. Y por eso fue el comentario del capitalismo de Zoe, me imagino. Y dice Elías que además de Kipling, Hermann Hesse también escribió Siddhartha, Siddhartha. una historia hindú, él siendo alemán. Y esa, tristemente no la tengo en físico, pero sí que bueno que me recuerdas, porque sí, ahí está. Dice Zoe que se acuerda de la versión de la peluca, pero quiso decir película de la princesita de Ramayana. Ah, sí. Sí. Ya está. Y también se puede acordar de las clases de Lizárraga cuando me acompañó a la universidad esas veces. Y ya después tuvimos el problema técnico que de seguro fue cuando mi celular estaba quedando sin batería. Lo siento. Mea culpa. Como mencionamos, no estábamos preparados para esto y pues aunque se conectó mi celular, pues no aguantó. Necesitamos más equipo, hashtag necesitamos donaciones, hashtag SAT, déjanos en paz, hashtag ayuden a Crónicas de ID, Hashtag crónica de Inatón. hashtag no nos obliguen a abrir un OnlyFans. No, no pueden. Estamos muy gordos. No. Ya ves, el chocarrero no quiere tampoco. Sigamos con los comentarios. Después, o sea, yo creo que van a tener que revisar el video y donde se entrecortó horrible van a tener que poner como comentarios de qué quisieron decir. Claro. Dice eso, Lau, que una mano va a volar por ahí cuando quise llevarte los libros. Ah, no, espera. Holo y su cola majestuosa. Holo es la diosa lobo de Spice and Wolf de la novela. Ok, ya. Y es que todo el tiempo le tiene que decir Lawrence, que es su compañero, dice, tienes una cola majestuosa, porque su cola literal de lobo es majestuosa y la está todo el tiempo cepillando y mimando. Okay. Dice Carmen, yo Josenki con la Lolina, ¿sí? Yo Senki con la Loli Nazi, con la Tania, Tania de Evil. Pero, bueno, sí. Que pues, sí es un nazi Es un renacido en una Loli. Ok. Sí, las historias a veces japonesas son un poco extrañas. Bastante. Es que aquí, bueno, ya se pausó el video, pero dice Marta que si le mandan saludos. Marta Lilian. Hola. Y todos sufren porque ella se pausó. Lo Perdón, sentimos lamentamos mucho. Digo, yo sé que en este otro video va a haber más comentarios. Y aquí los voy a leer. A ver si se pueden leer. Si no, traten de buscarlo en el en vivo, mis estimados. Recordemos, Yo aquí estoy. esta crónica, digo, no es que todas sean improvisadas. Lo son. Me refiero, fue improvisada porque no pensábamos vernos el día de hoy. Fue como que, oye, Literalmente me dijeron, oye, tenemos que ir a la librería francesa, ¿quieres venir? Y pues yo dije, al diablo del trabajo, me dijeron librería. Oye, sí, exactamente. Entonces, la verdad es que fue improvisada. Quedamos de vernos en la librería. Una cosa llevó a otra. Se nos hizo tarde. Decimos, ¿sabes qué? Hay que hacer la crónica allá en la cueva. Y ya, aquí estamos, ¿no? Sí. Entonces, pues el equipo, todo lo dejamos. La computadora, las conexiones. Sí, sí. Entonces, estamos aquí. Las notas. Sí, las notas, todo, la verdad. Espero no se hayan notado mucho. Pero bueno, estamos aquí por ustedes y por ustedes estamos haciendo estos videos y obviamente recomendándoles gran cantidad de literatura que a lo mejor no conocen y si conocen y nosotros a lo mejor no conocemos alguna que ustedes saben, por favor háganla saber a través de los comentarios. Sí. dice Lau, no se preocupen, lo puede pasar a cualquiera. Sí, claro, muchas gracias Lau, un saludo. Dice Beatriz, chale. Sobre el internet. No, fue mi celular, yo creo, Sí. porque Se cuando calentó. quise leer los comentarios, ¡puf! Se apagó. bueno. Y yo así de, pero estás conectado, ¿cómo te puedes apagar? Sí, no, Y sí. se apagó. Sí. Ya me dijo que necesita otro celular. Dice Beatriz que la contrates al dragón para que te haga tu catálogo. No te cobra mucho. ¿Pero catálogo de qué? Yo creo que de los libros. Ah, de los libros. Pues los tengo todos catalogados. De hecho, pues me puedes decir cualquier libro de los que tengo aquí, dónde lo tengo y puedo ir directamente a él.
Fray Lalo les manda saludos a sus... Hola, Bray. Hola, Fray. Un fuerte abrazo. Gracias, Fray. Lalo. Ahí, Gustavo. Hola. ¿Otro comentario? Dice la dragona que la dragona estuvo con un burro. ¿Qué? Sí, así fue hace mucho tiempo. Ah, caray. Pero la parte... O sea, no entendí. ¿Eh? Ah, la parte Acuerdo 2 de de la Jack. especial Terry Pratchett. Ya. Ah, caray, sí, es como de... No. Tienes que hablar con la Por dragona. la parte 2 del especial de Terry Pratchett, dice Lau Castillo. ¿No? La segunda. Dice Lau que está muy confundida con lo de Pedro Infante. Lamento, es que se cruzaron los chistes, yo entendí una cosa, él decía otra. Yo con mi humorismo blanco tipo Capulina y... Ay, este con su cálmate, humorismo- si tú eres el primero que empieza. Dice Lau, ahora en Twitch, ya de perdiz les regalamos suscripciones. Lau, no sabemos usar Twitch, pero si nos enseñas. Pero Lau, comentemos. tenemos más de 30, no sabemos cómo se usan las redes sociales. Y dice Elías, jajaja, oigan, no todos los OnlyFans son para fotos de desnudos. ¿No? Por si quieren reconsiderar. He vivido engañado todo este tiempo. Ah, caray. Y ya creo que son todos los comentarios que yo vi. Ok, perfecto. Pues nuevamente, muchas gracias a todos. Siéntanse bienvenidos de venir aquí a nuestras redes sociales a escucharnos. Y recuerden, mañana la sesión de Literatura Fantástica con el Dragón. El próximo jueves 18 tenemos otra Crónica at Night con un invitado especial. Y hasta el día 26. 26. No, bueno, el 26 tenemos, bueno, todavía no nos han confirmado la crónica, ya saben, con la Sociedad Tolkienile de México, ¿sí? Y- Digo, todavía no nos la han confirmado, entonces, pues, no la podemos contar por dada. Ok. Pero la el otra 27 sesión, el tenemos 27. la segunda sesión de Lectores Freaking, ahora con El Señor de los Anillos. Mañana es el Hobbit, el 27. 15 días es del Señor de los Anillos. Y el At Night, ¿no? Y el Crónicas at Night es el jueves 18. Jueves 18 a las 10 de la noche. Oigan, solo antes de que acabes. ¿Se dan cuenta que es la primera crónica que hacen juntos desde que está el espacio de crónicas aparte? ¿Sí? Es nuestra Sí, primera punto. crónica. Con distancia, por favor. Así, pégale a la espada. Dice Beatriz que buenas noches a todos, gracias por la gran velada, cuídense y suerte mañana. Cuídense Gracias. mucho, tengan una excelente noche, cuídense, manténganse a salvo, lávense las manos, pónganse cubrebocas, todo lo necesario para que esto pase lo más rápido posible, ¿sale? Y bueno, Ya falta poco que nos sovieticen, Tovarichis. exacto. O lo que caiga, la que caiga ya, pero que caiga. Bueno, pues buenas noches, tengan una excelente velada y cuídense, nos vemos a la próxima. Adiós.